días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, las mañanas de los domingos. Antes de empezar, recordamos que muchos de los partidos políticos están entrando hoy en la recta final, ya que están terminando de ajustar sus procesos internos según establece el cronograma electoral, ya que hoy, domingo, es el último día hábil para celebrar las asambleas en las que designen sus candidaturas a presidentes, vicepresidentes y candidatos a diputados. Recordemos que una vez cumplidos los requisitos, los partidos podrán gestionar las inscripciones de sus candidaturas ante el Tribunal Supremo de Elecciones entre el 6 y el 22 de octubre. Vimos el fin de semana pasado los enfrentamientos, resentimientos y alegrías que generaron las asambleas internas, donde se designaron los candidatos a diputados del Partido Liberación Nacional y del Partido Acción Ciudadana. Asimismo, el Tribunal Supremo de Elecciones puso a correr a varios partidos que debieron repetir las ratificaciones de todas sus candidaturas, pues no habían cumplido con requisitos como el voto secreto. Tal es el caso de Nueva República, el Partido Acción Ciudadana, Republicano Social Cristiano y Unidos Podemos. Vamos a ver si pueden y les da tiempo el día de hoy ya de completar este proceso, y a partir de ahora Estado Nacional se abocará a la cobertura de la campaña política. Pero el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha estado en la agenda nacional desde mucho antes de la pandemia, pero que cuando llegó esta crisis sanitaria se hizo más urgente, y es el tema de reactivación económica. Y hoy, sobre todo, vamos a poner el foco en cómo hacerlo, cómo llevar esa reactivación económica a las zonas rurales y costeras, sobre todo mediante una iniciativa que hay en este momento en el Congreso que pretende llevar o establecer una serie de incentivos para hacer más atractivas esas zonas para la inversión extranjera, y que se puedan, también empresas nacionales, se puedan establecer ahí en régimen de zonas francas. Para ello, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros el diputado Carlos Ricardo Benavides, liberacionista, quien es una de esas figuras que está impulsando este proyecto. Don Carlos Ricardo, que esta semana fue aprobado en comisión, dictaminado en comisión en forma unánime. Efectivamente. Muy buenos días y gracias por la invitación. En la Comisión de Gobierno y Administración esta semana dictaminamos el proyecto de manera unánime. Ya va para plenario a recibir sus últimos ajustes, que podrían devolverlo por unos días a comisión para verlos, pero lleva mucha fuerza y realmente espero que podamos sacarlo lo más pronto posible. Ya vamos a entrar en el detalle de qué es lo que plantea este proyecto. También nos acompaña el día de hoy don Manrique Rojas. Él es de la Agencia de Desarrollo de la Zona Norte. Esta es una de las áreas que intenta más agresivamente llevar esta inversión de zonas francas hacia sus territorios. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, y sobre todo por poner este tema tan relevante en agenda en un espacio de análisis tan importante como este. Muchas gracias. A usted las gracias. Y está también con nosotros el economista Ricardo Monge, quien es presidente de la Academia de Centroamérica y es un experto que durante años ha estado estudiando el impacto positivo que ha tenido en el desarrollo económico este modelo de atracción de inversiones. Buenos días, don Ricardo. Qué placer tenerlo aquí en Estado Nacional. Muchas gracias por la invitación, Liliana. Un placer comentar y hablar sobre un tema de tal importancia para Costa Rica como es el remozamiento de esta política de atracción de inversión extranjera directa y cómo llevar el crecimiento que hemos tenido a un crecimiento más inclusivo. Así es. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el fondo, si esto se logra, significa llevar trabajo a esas zonas que en este momento realmente sufren porque no hay oportunidades. Y es que las zonas francas han sido un exitoso modelo de desarrollo y de generación de empleo, pero una de las principales críticas es que se ha concentrado mucho aquí en el centro del país. Incentivar su instalación en zonas costeras y rurales es ahora una posibilidad que parece estar cerca. Veamos. El régimen productivo de zonas francas, basado en una serie de incentivos, entre ellos fiscales, ha sido una exitosa vía para la atracción de inversiones y generación de empleo en el país. Según las cifras del Ministerio de Comercio Exterior, el sector generó empleo formal para unas 180,000 personas, 120,000 directos y unos 60,000 empleos indirectos. Las estadísticas muestran que 1 de cada 3 empleos formales está en zonas francas. Incluso durante el año pasado, que el país sufrió el peor embate económico por la pandemia, este sector creció y generó 19,806 nuevos empleos. Este pujante sector
Impacta a una población que no necesariamente tiene una alta formación educativa. El 50% de los trabajadores aquí son personas con secundaria completa o menos. Sin embargo, hasta el momento, una de las principales preocupaciones es que este tipo de empresas que gozan de los beneficios del régimen se concentran en la gran área metropolitana. De hecho, en los últimos 4 años, en las zonas fuera de la GAM, la generación de empleo llegó solo a 3.200 puestos. Frutasana es un ejemplo. Es una de esas empresas que, haciendo un gran esfuerzo, ha logrado desarrollar su operación en la zona atlántica al amparo del régimen de Zona Franca. Es una empresa de inversión italo-israelí. Es una empresa que está bajo el régimen de Zona Franca y inició operaciones productivas en el 2017 procesando piña deshidratada y todo esto es para exportaciones. Las exportaciones nuestras van para Italia e Israel. Nuestra empresa es una empresa pequeña de 50-55 empleados y estamos ubicados en Alegría de Siquirres. Ellos han constatado en primera fila la necesidad desesperada por trabajo que hay en esta zona. La experiencia es recurrente. Cuando nosotros iniciamos, en cuestión de 1 hora íbamos a abrir 40 espacios. En cuestión de una hora habíamos ya distribuido más de 1,000 aplicaciones de empleo. Y eso es un reflejo que se da en cualquier momento. La empresa de servicios corporativos tercerizados en alta tecnología, Citel Group, antes conocida como Sykes, es otro ejemplo. Esta multinacional es una de las pioneras en formación de personal bilingüe. Hace 9 años empezaron a buscar salir de la GAM. El año pasado abrieron operaciones en Liberia, bajo el régimen de Zona Franca, con la meta de en 18 meses llegar a contratar unas 600 personas. El perfil humano que buscan para su operación debe tener dominio del inglés y para ello decidieron capacitar ellos mismos a eventuales candidatos en el lugar. Logramos firmar justamente un convenio con el Gobierno de la República del Ministerio de Trabajo para que con financiamiento estatal esta academia pudiera incrementar sus capacidades, no solamente para generar talento humano para nuestra empresa, sino para todo el sector. Para ellos, el proyecto de ley traería muchos beneficios a futuro. Costa Rica sigue creciendo en el GAM indiscriminadamente y además subiendo sus costos, porque para poder garantizar el talento humano hay que pagar más. En algún momento podría alguna empresa decidir que ya no somos tan costo efectivos y decidir moverse a otra región. Con este proyecto de ley, Costa Rica tendría 2 sabores: la inversión dentro del GAM a un costo alto y la inversión fuera del GAM a ese mismo costo, -5%, -10%, -15%, lo cual cierra las brechas con respecto a nuestros competidores en otras regiones de Latinoamérica. Precisamente para incentivar a que estas empresas vayan hacia las zonas rurales y se establezcan ahí donde más desempleo hay, una iniciativa en el Congreso busca fortalecer la competitividad de esos territorios para atraer inversiones fuera de la GAM. Las zonas periféricas al GAM, las zonas más vulnerables, nos referimos a las costas y a las zonas rurales, necesitan que llegue el trabajo, necesitan que llegue la inversión nacional y extranjera, y con los beneficios que se va a traer en este proyecto de ley vamos a poder trasladar el gran modelo de desarrollo que es las zonas francas a esta zona para poder darle trabajo a la gente donde vive. El proyecto fue dictaminado en comisión en forma unánime esta semana. Esta iniciativa busca, entre otras cosas, ampliar los beneficios del régimen y hacerlos compatibles con la realidad de las zonas rurales. Por ejemplo, agrega nuevas categorías, tales como empresas proveedoras de insumos que integrarán al sector agrícola, pecuario y pesquero. También la categoría de centros de servicios de salud, que incluye servicios hospitalarios con o sin cirugías ambulatorias, así como el de parques sostenibles de aventuras que hagan una inversión inicial de al menos $2 millones. Otro de los incentivos que propone es que las empresas que se instalen fuera de la GAM no tengan que retener el impuesto de renta al salario de los empleados que residan en la zona hasta por un periodo de 8 años, con excepción de la zona de Occidente, es decir, los cantones de Palmares, San Ramón, Naranjo, Sarchí y Grecia. También una exoneración gradual del pago de los aportes al INA, FODESAF, Banco Popular e IMAS, que están dentro de las cargas sociales, hasta llegar a un pago total en el año 11.
Las empresas deberán, eso sí, invertir en la formación del talento que viva en estas zonas. Otro beneficio que se plantea es permitir a las compañías la generación privada de energía eléctrica para el autoconsumo dentro del parque y plantea que la ARECEP, mediante instrumentos regulatorios apropiados, incentive la inversión fuera de la GAM, incidiendo en la reducción de tarifas de agua y electricidad. También reduce la inversión mínima por primera vez que tiene que hacer una empresa para instalarse en zona franca fuera de la GAM a $150,000. Estos son solo algunos de esos incentivos. Hoy en Estado Nacional analizamos la propuesta completa con la que se pretende impulsar la reactivación económica. Diputados de diferentes partidos están comprometidos para tratar de agilizar la votación de este proyecto de ley. Don Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica. Sin duda, como veíamos en la nota, una de las principales críticas del tema de la bonanza y el exitoso que ha sido el sistema de zonas francas es que realmente se ha concentrado en el centro del país. Es correcto. Hemos tenido ese efecto simple y llanamente porque los determinantes de la atracción de inversión extranjera directa se centran y se encuentran en la GAM. ¿Cuáles son esos determinantes? Bueno, el recurso humano disponible de mediana y alta educación, que sea bilingüe, buena infraestructura digital, mejor infraestructura física, etc. Entonces, obviamente las empresas multinacionales pues van a escoger y han escogido la GAM como lugar para establecerse. Necesitamos movernos ahora a salirnos de la GAM. Este proyecto de ley es una iniciativa excelente en esa dirección porque está atacando la raíz de los problemas que tenemos por los cuales las multinacionales no se trasladan a las zonas fuera de la GAM. Don Ricardo, muchas veces dicen algunos sectores que estos modelos que están basados en incentivos fiscales para hacer un país más atractivo que otro pudieran no ser sostenibles en el largo plazo. ¿Por qué vale más lo que se genera con el modelo que tenemos actualmente, con esa atracción de empresas a zonas francas, que lo que se da, digamos, como incentivo fiscal? Bueno, hay beneficios desde el punto de vista de salarios, crecimiento de exportaciones, generación de empleo. Pero hay otros beneficios que en la literatura se llaman intangibles, que son los más importantes. Por ejemplo, no se nos olvide que estas más de 300 multinacionales que están en el país son multinacionales que están en la frontera del conocimiento, en la frontera de la tecnología. Y por ende, cuando empresas domésticas, nacionales, se relacionan con ellos a través, por ejemplo, de la proveeduría, reciben una transferencia de conocimiento y tecnología que le permite a estas empresas nacionales mejorar su productividad. Estimaciones recientes de expertos de la OCDE, del Banco Central de Costa Rica, de COMEX, dicen que las empresas costarricenses que se encadenan con empresas multinacionales aumentan su productividad en promedio entre un 6 y un 9%, más en el caso de manufacturas que en el caso de servicios. En otras palabras, estamos incrementando la capacidad de crecimiento de estas empresas nacionales. Ese beneficio, ¿verdad?, no se cuantifica generalmente cuando se dice tenemos este costo por la exoneración de impuestos versus la generación de empleo, salarios y demás, pero en esa ecuación este tipo de beneficios intangibles no se cuantifica. Otro beneficio intangible importantísimo es la movilidad de trabajadores desde las multinacionales a el resto de la economía. En un estudio en el que participamos en el año 2001-2007, en ese periodo, más de 40,000 costarricenses se movieron desde las multinacionales al resto de la economía y dentro de las mismas multinacionales. Y hay estudios recientes que demuestran que esos conocimientos que ellos adquieren en las multinacionales pueden ser trasladados a las empresas nacionales y una vez más impactar la productividad de las empresas nacionales. Así es. Hoy aquí en Estado Nacional nos acompaña don Manrique Rojas, que dirige la Agencia de Desarrollo de la Zona Norte. Quisimos tener aquí con nosotros a uno de esos actores que está impulsando o que está pidiendo que realmente un proyecto como este siga adelante. Don Manrique, comencemos. ¿Qué es la Agencia de Desarrollo Norte y cómo surgió? Sí, gracias. Es importante. La organización formalmente es una asociación que es la figura que pudimos utilizar porque en Costa Rica no existe un buen marco jurídico
para las alianzas entre lo público y lo privado. Pero esto surge hace 20 años en la zona norte, donde un grupo de empresarios veían que sus hijos para estudiar estudios superiores tenían que irse al GAM y una vez que se graduaban tenían que quedarse en el GAM si querían encontrar buenas opciones de empleo. Y siempre hay un arraigo al terruño, ¿verdad? La gente quiere tratar de regresar y entonces lo que se plantearon como reto es, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para lograr condiciones que le permita a esos muchachos tener buenos empleos en la zona? Y entonces nos embarcamos, yo no estaba en ese momento, hace 20 años que inició la iniciativa, representantes del sector productivo, del sector gubernamental, municipal y de la academia, la cuádruple hélice, pensando, bueno, cuáles son los retos que teníamos. Y la primera idea fue, bueno, hagamos una zona franca. Y le sonaba eso muy atractivo y la vía. Claro, esa era la ruta. Entonces se vinieron una delegación a San José a reunirse con un desarrollador y comenzó a hacerles preguntas sobre las condiciones que había en el territorio. Que si teníamos electricidad trifásica, que si teníamos internet, que si teníamos buenos accesos, y no había nada de eso. Pero allá, en lugar de arrugarnos, de echarnos para atrás, dijimos, bueno, está bien. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr condiciones para la competitividad y clima de inversión. Y se ha venido trabajando en 20 años en ese sentido para lograr tener las condiciones que puedan mover la aguja y generar esas condiciones de empleo. ¿Ustedes tienen algunas empresas en zonas francas allá y parques de zona franca? Sí, en la zona norte han habido varias empresas que no son muchas, pero que operan en el régimen de zona franca y recientemente se inauguró un primer parque que está en proceso de desarrollo. Claro. Don Carlos Ricardo Benavides es uno de esos diputados que está impulsando este proyecto. En la nota veíamos algunos de los beneficios. Hoy vamos a ver cuáles son los 11 beneficios específicos que plantea y que la base es, don Carlos, hacer que esas zonas fuera de la GAM sean mucho más atractivas y las empresas se quieran instalar ahí. ¿Por qué usted está liderando mucho este impulso al proyecto? Bueno, en realidad, primero tengo que decir que hay que hacer un reconocimiento público al esfuerzo y a la dedicación de CINDE, de don Jorge Sequeira, de doña Margarita Umaña y de otras personas que trabajan ahí, porque se han dedicado a hacer un trabajo serio, un estudio comparativo con respecto a las circunstancias de cada una de las regiones del país y con respecto al éxito que pueden tener algunos otros desarrollos en comparación con lo que viene sucediendo en otras partes del mundo. Por supuesto que prácticamente en el país ya no se discute la pertinencia de las zonas francas y de todo el progreso que ha traído, pero efectivamente nos hemos ido quedando concentrados zonas francas en el área metropolitana, mientras que el resto del país, las costas, la zona rural, no lo recibe. Así que este proyecto atiende básicamente esa necesidad. ¿Cómo hacemos para impulsar que las zonas francas vayan a todas esas partes y que entonces igual en Upala como en Siquirres o en Nicoya o en Punta Arenas pueda haber zonas francas? Y solo se puede hacer si les damos los incentivos correctos, pero también redirigimos los sectores que pueden disfrutar de este régimen. Tenemos que decir además, Liliana, que en el caso de las regiones fuera del área metropolitana contienen el 49% de la población de Costa Rica. Es decir, hemos dejado sin querer a casi la mitad de las y los costarricenses sin la oportunidad de montarse en el tren de progreso y de empleo que significan las zonas francas. De ahí que estamos completamente comprometidos y en mi caso va a ser el principal proyecto que voy a trabajar y estoy trabajando en los próximos meses junto con compañeros de distintos partidos políticos para que esto lo hagamos una realidad. Don Ricardo, ¿por qué para que este proyecto sea, digamos que nuestros televidentes lo comprendan, lo que se está planteando es que haya una serie de beneficios mayores que los que tienen ya de por sí las zonas francas aquí en el área metropolitana? ¿Por qué deben ser diferentes? Bueno, hay cosas en este proyecto que son muy novedosas, como la inclusión de nuevas actividades productivas dentro del régimen de zonas francas. Y obviamente tenemos que entender que Costa Rica, y principalmente en estas regiones, adolece de una serie de ventajas competitivas. Y de alguna manera tenemos que crear incentivos temporales, porque recuerden que estos incentivos de zonas francas son temporales, para compensar un poco esa pérdida de competitividad que enfrentan estas empresas. Pero además hay algo que es sumamente importante y no debemos olvidarnos. Costa Rica, y lo dijo muy bien el señor diputado,
ha apostado a esta iniciativa, a esta estrategia de atracción de inversión extranjera directa por medio de zonas francas, y hoy día a nivel mundial se reconoce con evidencia empírica en muchos países que es una estrategia ganadora, porque los países se integran a las cadenas globales de valor principalmente por medio de la atracción de inversión extranjera directa. Costa Rica participa al menos en 5 grandes cadenas globales de valor: dispositivos médicos, servicios tecnológicos, etc. Pero al mismo tiempo, la evidencia empírica muestra que los países que se integran más a las cadenas globales de valor y se encadenan más las empresas domésticas a las empresas multinacionales son las que más crecen. Claro, don Manrique, ¿cómo ven ustedes este proyecto? ¿Les hace clic con lo que está esperando la zona norte para llevar más trabajo y empleo para allá? Sí, claro, consideramos que es un paso en la dirección correcta. Recordemos que ya hoy existe un régimen diferenciado a empresas que se instalan en zona franca en GAM versus fuera de GAM, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente para poder mover la aguja y lograr esa transformación y atraer la inversión y la generación de empleo, que es lo que estamos buscando. ¿Por qué este proyecto sí la movería la aguja? Bueno, siempre quisiéramos más, ¿verdad? Pero es una muy buena propuesta de un grupo de partidos, de diputados de varias fracciones. ¿Por qué la movería? Bueno, creemos que hay algunos factores que diferencian. Uno de ellos es que novedosamente incluye el concepto de insumos, que incluye insumos del sector agropecuario y pesquero. Entonces, alguien que produce, por ejemplo, yuca en una finca, puede optar por el régimen de zonas francas para hacer un desarrollo de siembra de yuca, siempre y cuando esa yuca la vaya a abastecer en un mínimo de un 40% a otra empresa en zona franca que vaya a transformar esa yuca. Ya en la zona norte, por ejemplo, se acaba de instalar una planta de producción de harina de yuca. Entonces, esa no está en zona franca, pero esto comienza a permitir dar un encadenamiento. ¿Y qué es lo que pasa, doña Liliana? Que una gran cantidad de la mano, o sea, hoy día hay miles de empleos vacantes en zonas francas, pero no se pueden llenar con la gente de nuestros territorios porque es mano de obra no calificada. Si podemos claro, no habla inglés o no tiene formación técnica requerida. Correcto, correcto. Entonces, el poder incorporar actividades como estas, como la parte agropecuaria y pesquera, eso absorbe una cantidad muy importante de mano de obra no calificada que podría optar por entrar a empleo y empleo formal, que es otra cosa muy importante que tiene este proyecto. Claro, don Carlos Ricardo, veamos ya el detalle de las cosas novedosas que tiene el proyecto. Hablaba don Manrique del tema que incluye insumos, entonces esto va a beneficiar a agropecuario y pesquero. También incluye otras nuevas categorías como parques de aventuras sostenibles y servicios médicos. ¿De qué estamos hablando? Así es. Primero, los proveedores de insumos que hasta el momento no han estado, digamos, bajo el régimen de zonas francas, van a pasar a hacerlo fuera del área metropolitana. Entonces, los que producen un insumo, que puede ser agrícola, pecuario, pesquero u otro tipo de manufactura, se lo trasladan a la zona franca, pero son al mismo tiempo beneficiarios de zona franca. El proveedor de la zona franca se convierte también en parte del régimen de la zona franca. También se abre a los parques de aventura, que esto quiere decir que con una inversión de al menos $2 millones, aquellas personas que en el sector turístico quieran y puedan abrir un parque desarrollado bajo términos de sostenibilidad ambiental, pueda disfrutar también del mismo régimen de zona franca fuera del área metropolitana, y eso va a potenciar mucho a Costa Rica, adicional a toda la riqueza que ya nosotros podemos exhibir a nivel internacional. Y la generación de centros de salud, esto es básicamente atención hospitalaria y algún otro tipo de atención ambulatoria, como podría ser el caso de clínicas odontológicas. Esto es que nos convirtamos en generadores del producto de salud, hospitales para la exportación. También puede ser para pacientes nacionales, pero esto va a generar también una gran atención de clientes internacionales que se vengan a atender a Costa Rica. Pero además, Liliana, vamos a generar otras condiciones que van a ayudar a que más empresas se instalen en zona franca fuera del área metropolitana. Algunas de ellas, el precio de la electricidad, que es un tema fundamental que ha encarecido muchísimo en el país la producción. Vamos a poder tener tarifas mucho más bajas al permitirle a los parques industriales de zona franca generar su propia electricidad más barata y colocarla a las empresas que están dentro del parque al precio de costo, de forma que entonces podamos abaratarle y empatar, porque se trata de esto, y creo que don Ricardo lo decía bien antes. Hay una situación
de desafío. Las empresas de zona franca no van fuera del área metropolitana porque les resulta más caro. Bueno, entonces vamos a desempatarlo, estableciendo condiciones aún más ventajosas para que podamos tener desarrollo de zona franca en el área metropolitana y sigamos creciendo aquí, y podamos también compartir zona franca fuera del área metropolitana. Así es, el proyecto también plantea que la ARECEP elabore algunos instrumentos, dice, o herramientas regulatorias que puedan servir para bajar el precio de las tarifas, y hablan de electricidad, don Ricardo, y agua. Correcto. Esto un poco porque lo que están planteando es que sea diferente a lo que hay en este momento en las zonas francas en la gran área metropolitana. Sí, hay que entender, por ejemplo, algo que decía Carlos Ricardo Benavides, que el costo de electricidad en Costa Rica ha crecido muchísimo, y sobre todo para actividades intensivas en el uso de energías, como puede ser la manufactura, se vuelve un desincentivo para la producción. Y entonces, desde ese punto de vista, atender esos incrementos en los costos, esos desincentivos mediante contrapesos, que es lo que propone el proyecto de ley, es algo muy, muy, muy importante. Hay algo que me gustaría agregar, si se puede, que creo que es importante. Costa Rica necesita incrementar significativamente la diversificación de su estructura productiva, de su estructura de exportación. Y eso se logra precisamente también a través de iniciativas como este proyecto de ley. Hay que recordar que cuando una empresa doméstica se encadena con una empresa multinacional que puede traer ese mismo insumo libre de gravámenes desde el exterior, ya alcanzó un nivel de competitividad que le permite competir internacionalmente, y por ende se convierte en un exportador indirecto. Pero las investigaciones recientes muestran que en el caso particular de Costa Rica, los proveedores que se integran en estas cadenas de valor se vuelven potencialmente mejores exportadores que otros que no lo hacen. Entonces, es un proyecto win-win, ¿verdad? Es una manera de ir expandiendo el modelo y el crecimiento económico de Costa Rica hacia las regiones fuera de la GAM, y por ende un crecimiento más inclusivo. Don Manrique, mencionaba usted antes el tema de la ampliación de categorías que va a incluir agrícola y pesquero y pecuario. Esto realmente lo que busca es potenciar las fortalezas que tiene cada región, porque la gerente general de la empresa Frutasana en Siquirres me decía que lo bueno de este proyecto es que se adecúa a cada una de esas necesidades, porque en este momento la zona atlántica es muy diferente a la zona de la zona norte, por ejemplo. ¿A dónde creen ustedes que, si este proyecto se aprueba, podría tener un gran impacto en la zona que usted representa? Sí, efectivamente, nuestro territorio, la zona Huetar Norte, tiene una vocación fuerte en la producción agropecuaria. Eso es un hecho. Estamos trabajando fuertemente en buscar cómo darle mayor valor agregado a esa producción agropecuaria, y incluso estamos incentivando la creación de un clúster agroindustrial para poder sacarle mayor provecho a esa producción agropecuaria. Entonces, efectivamente, ese aspecto de los insumos agropecuarios va a ser fundamental. Pero no solo eso, nuestro territorio tiene una gran vocación turística también, y hay otro aspecto que está haciendo esta ley, que es facilitando la instalación de empresas de servicios, como la que pusieron en el corto de esta empresa de centros de atención de llamada de soporte al cliente. Pero en nuestra región ya tenemos un clúster de desarrollo de software, que es un área de servicios. Entonces, en la zona Huetar Norte. En la zona Huetar Norte tenemos empresas que hoy le venden al mundo, le venden a Europa, le venden a Asia, le venden a Estados Unidos software, ingenieros formados en Costa Rica, y hoy es todo un ecosistema de empresas que trabajan colaborativamente. Entonces, con la maravilla que entonces ese talento formado se queda ahí en la región, y entonces empieza a generar toda esa reactivación económica y encadenamientos ahí, sin tener que venirse aquí a San José a gastar para estar cerca del lugar de trabajo. Efectivamente, los muchachos que iniciaron con esa iniciativa se graduaron en el Tecnológico en San Carlos, se vinieron a trabajar a San José, y apenas pudieron, se llevaron el trabajo para San Carlos y sembraron la semillita, y eso ha creado este ecosistema empresarial tan interesante que tenemos allá. Entonces sí, el proyecto de ley abarca todos esos ámbitos, es mucho más amplio. El sector agropecuario es importantísimo, pero también todas estas otras áreas. Claro. Otro de los incentivos que tiene este proyecto de ley es para retener al talento, o hacer que para las empresas sea más fácil retener ese talento. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos para ver eso en detalle.
Recuerde, puede escribirnos a nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesan mucho sus observaciones, críticas y sugerencias. Gracias por seguir con nosotros el día de hoy, que estamos hablando sobre una iniciativa que busca hacer más atractivas las zonas rurales y costeras para que las empresas se puedan instalar ahí en régimen de zona franca, generando empleo y que ayude así a combatir la enorme crisis económica que estas regiones están teniendo. La presidenta del Congreso, la diputada Silvia Hernández, es una de las diputadas que también ha impulsado este proyecto, y esto es lo que planteó esta semana, que ya fue dictaminado en comisión en forma unánime. ¿De qué manera? Por ejemplo, facilitar que empresas que se quieran colocar y podamos atraer a las zonas rurales y costeras puedan generar su propia energía, permitiendo el uso de fuentes renovables. Así también buscar reducir los costos en agua. Otro elemento que busca este proyecto de ley es fortalecer el talento humano con mayor capacitación focalizada en estos territorios costeros y rurales. Un tercer elemento es simplificar la tramitología de estos territorios, de nuestras regiones costeras y rurales, para empresas que quieran afianzarse o llegar a las regiones. Este proyecto de ley plantea una serie de 11 incentivos. Hoy los hemos estado analizando a lo largo del programa. Uno de ellos, o más bien varios, pero en particular 2, tienen que ver con el tema de reducción de las cargas sociales e impuestos de los salarios de esos trabajadores en empresas que decidan irse a las zonas rurales y costeras durante un tiempo. Don Carlos Ricardo, ¿de qué estamos hablando? Hablamos, por un lado, de que las empresas no tendrían que retener el impuesto de renta de los salarios y de cargas sociales. ¿Por qué se plantea esto en el proyecto? Bueno, justamente se ha planteado porque forma parte de, digamos, de esa dinámica de incentivo para hacer una diferenciación. Entonces vamos a jalar más empresas que van a tener ese incentivo por unos años. Los primeros 8 años no van a pagar parte de las cargas sociales, las que no están vinculadas directamente con la Caja Costarricense del Seguro Social, sino con otras instituciones, pero que les resulta un alivio muy grande a esos patronos. Adicionalmente, el no cobro del impuesto de la renta, que tiene que ver con la atracción de muchísimos profesionales calificados nacionales y extranjeros, y con la retención, digamos, de profesionales en esas áreas. Y cuando digo profesionales, también tengo que aclarar, muy buena parte de la lógica que estamos usando en este proyecto de ley tiene que ver también con el empleo de grandes mayorías de personas que no tienen formación universitaria. Es decir, si en el país algo hemos hecho en el pasado es concentrar el desarrollo de empresas de zona franca, mucho pensando en altísima tecnología, en producción de materia muy sofisticada. Bueno, eso hay que seguirlo haciendo porque es parte de nuestro distintivo como país. Pero aquí, con esta ley, lo que queremos es que también las personas que no tienen una formación calificada, personas que fueron al colegio o que apenas, digamos, tienen una formación más básica, también tengan derecho al empleo y que puedan hacerlo en esas zonas costeras y rurales, de manera que aquí podamos jalar a todo el mundo y combatir ese terrible desempleo que tiene Costa Rica. Don Ricardo, esto sería un punto, digamos, a favor, en contra de las críticas que ha habido contra el tema de las zonas francas o la forma en que se ha desarrollado, sobre todo porque se dice que hay en este país ciudadanos de dos clases, ¿verdad? Los que están en zonas francas y el resto de trabajadores. ¿Por qué esta reducción específica para zonas fuera de la GAM de cargas a la planilla haría una diferencia? ¿O por qué el país debería de hacerlo? Bueno, creo que Carlos Ricardo señalaba correctamente que lo que estamos haciendo es incentivando el establecimiento de empresas de muy diversa naturaleza en las zonas fuera de la GAM y con ello fomentando o creando nuevas fuentes de empleo, tanto para mano de obra calificada como de menos nivel de calificación. No es posible compensar las desventajas competitivas que tenemos en esas regiones si no utilizamos este tipo de instrumento. A mí me parece que es una apuesta inteligente, es una apuesta que va en la dirección correcta. Muchísimos países utilizan este tipo de instrumentos para potenciar
la generación de nuevas fuentes de empleo, principalmente en áreas de zonas rurales. Don Carlos Ricardo, me llamó la atención que el proyecto dice que en este caso esa reducción de cargas sociales, de una parte del impuesto de renta y una parte de las cargas sociales, aplica para todos los cantones que estén fuera de la GAM, pero exceptúa 5 de la zona de occidente de Alajuela: Palmares, Naranjo, Sarchí, San Ramón y Grecia. ¿Por qué esa excepción? Bueno, primero hay que explicar que esa es una determinación de los organismos técnicos que han venido trabajando y que han planteado este modelo. Y tiene que ver con la necesidad de que, de nuevo, las inversiones no se queden en la frontera del gran área metropolitana, sino que realmente lleguen hasta Guanacaste o Punta Arenas o Limón o justamente Los Chiles, Upala, etcétera, la zona sur, o que lleguen hasta Pérez Celedón o a Turrialba. Y efectivamente esa diferencia de esos dos rubros está concentrada para esas regiones que están más largo. Pero también quiero decir que para todas, incluyendo esos cantones que usted mencionó, se aplican el resto de los nuevos incentivos, es decir, el tema de la electricidad más barata, el tema de los incentivos para que los permisos puedan ser obtenidos en un tiempo corto con silencio positivo, que no hemos hablado de eso, el tema de que se incorporan las nuevas figuras de las que hablamos, como centros hospitalarios, como parques de aventura, como proveedores de insumos, todos esos sí aplican para esos cantones. Sería que esos cantones, perdón, don Carlos Ricardo, sí, de los 11 beneficios que plantea este proyecto de ley, ellos tendrían 9. Efectivamente, tendrían 9, y esos últimos 2 estarían para las zonas más periféricas, justamente según estas organizaciones o los asesores técnicos, para que entonces la inversión finalmente no quede únicamente alrededor del gran área metropolitana. Si no establecemos ese tipo de pequeñas diferencias, se seguiría concentrando en los alrededores. Finalmente, las zonas fronterizas, las costas y otras zonas de la ruralidad nunca van a recibir el apoyo de la inversión de zona franca. Don Luis Barrantes es el presidente de la Federación de Municipalidades de Occidente. Esta agrupa a 11 municipalidades de esta zona, de esta región, de la provincia de Alajuela. Entre ellos, como decíamos, Grecia, San Ramón, Naranjo, Palmares y Sarchí. ¿Cómo ven ellos esta iniciativa y cómo tomaron esta exclusión que se hace de esos 2 beneficios que tienen que ver con cargas a la planilla? Veamos qué nos dijo. Bueno, esta ley permite precisamente posesionar a las regiones fuera GAM con incentivos reales que puedan permitir atraer inversiones. Ahí la ley es muy clara, la posibilidad, por ejemplo, de generar energías con energías renovables para poder permitir a las plantas o las empresas que estén ahí a un precio costo y bajar el precio de la electricidad, que es fundamental dentro de las cargas y los costos de una empresa. ¿Cómo vieron ustedes esas 2 excepciones de esta lista de 11 beneficios? Bueno, tal vez ahí, Liliana, lo importante, conociendo la Asamblea Legislativa como exdiputado, está en una etapa de análisis, está en una etapa de formación del proyecto. Yo esperaría que, bueno, ya se dictaminó esta semana de la Comisión de Gobierno y Administración, entonces ingresa lo que es a la corriente de mociones al artículo 137, y que haya un diálogo franco y abierto y que podamos, por lo menos para la zona occidente, equiparar nuevamente esa carga. Vamos a ver qué pasa en la dinámica legislativa, porque uno sabe que ahí pues tiene que darse mucha conversación, mucho diálogo y llegar a los mejores de los acuerdos. Lo cierto del caso es que la ley para nosotros es fundamental. La ley es fundamental, dice este representante de los cantones de Occidente de Alajuela. Don Manrique, en el caso de estos incentivos que tienen que ver con el talento humano, hay en el proyecto de ley también una especie de cosa a cambio que tienen que dar las empresas para capacitarlas a esa mano de obra que vive en las regiones donde se instalen las empresas beneficiarias. Eso nos parece una excelente iniciativa, doña Liliana, porque viera lo difícil que es el reto de la formación del talento humano. Y eso que nosotros en el norte estamos organizados. Tenemos un consejo académico regional donde están sentadas todas las universidades públicas y privadas tratando de trabajar juntos, porque el reto de formación es mucho más grande que cada uno de ellos individualmente. Entonces vienen colaborando desde hace ya varios años, por ejemplo, en temas tan importantes como el bilingüismo, formación del inglés.
pero ese gran esfuerzo que se viene haciendo es insuficiente. Entonces, el hecho de que para que a este profesional se le dé el beneficio por hasta 8 años de no que se le deduzca el impuesto de renta del salario, es a cambio de algo. Y es que tiene que llegar a él a aportar con su conocimiento para formar a la otra gente. ¿Y qué mejor forma de aprender que haciendo? Es algo así como la formación dual. Entonces, alguien puede aprender mientras está trabajando. Entonces, es un mix que nos parece muy interesante para hacer para darle una aceleración a esa transferencia de conocimiento. Y es que es muy interesante porque la pandemia nos ha demostrado que no tiene que ser todo tan concentrado hoy día. Entonces, ya he escuchado de varias familias que residen en el GAM, familias con hijos pequeños, que me están diciendo, bueno, queremos salir del GAM, queremos ir a trabajar a otro lado, pero todavía no toman esa decisión. Está el proyecto de Nómadas Digitales, que fue una excelente iniciativa. Bueno, que lo lideró don Carlos Ricardo. Sí, que nos parece una excelente iniciativa tratando de traer gente del extranjero. Pero esto es algo así como Nómadas Digitales dentro de Costa Rica. Saquemos profesionales del GAM que se pueden ir con toda su familia a San Carlos, a Liberia, a Punta Arenas, a Limón, y pueden traer ese conocimiento y transferirlo. Después de un tiempo, tal vez se regresan, tal vez se quedan. Hay mucha gente que genera arraigo y se queda. Pero lo más importante es que nos acelera la transformación, el traslado, la transferencia del conocimiento para levantar el nivel de esa gran masa no calificada que hoy día no tiene acceso a esos trabajos. Claro, y cuando hablamos de esa gran masa no calificada, don Ricardo, una de las ventajas que tendría este proyecto al pedirle a las empresas que a cambio de esos incentivos formen a su talento humano en la región, es que cada región es diferente. Por ejemplo, doña Damaris Fallas de Fruta Sana me decía que en el caso de esa zona no requieren personal que hable inglés, ¿verdad? Esa no es la habilidad que necesitan. ¿Qué necesitan? Temas de manejo de alimentos, calidad de alimentos, mantenimiento industrial, cosas técnicas que no existen, que no se están formando en esas zonas y que incluso entidades como el INAH hasta el momento, yo sé que con el cambio de la ley las cosas van a cambiar un poquito, pero hasta el momento no estaba brindando esa oferta de formación en los lugares con mayor necesidad. Hay dos cosas ahí, Liliana, que creo que son importantes. Una es que las multinacionales tienen la vocación de formar permanentemente a sus trabajadores. Es decir, cualquier trabajador que entra a una multinacional, independientemente de la posición que ocupe, ¿verdad?, comienza un proceso de formación para adquirir todas las habilidades que se demandan para ser muy eficiente la multinacional. Y esto automáticamente incrementa el acervo de capital humano en las regiones donde esas empresas se establecen. Pero la otra es que el INAH, por primera vez, gracias a la reforma que se le hizo a la ley, va a poder operar como un banco de segundo piso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que empresas podrían organizarse y decir, proveedoras, por ejemplo, yo necesito capacitar a mi recurso humano en estas actividades y el INAH no está en esas regiones o no tiene la capacidad para brindar esa capacitación y puede simple y llanamente decir, bueno, consigamos quién brinda esa capacitación y nosotros becamos a esos trabajadores con los recursos del INAH para satisfacer esas necesidades. Es decir, el país en este momento, si aprobara esta ley, tendría un extraordinario complemento a la ley del INAH para poder incrementar el recurso humano en las regiones fuera de la GAM y por ende potenciar las posibilidades de empleabilidad que esta ley le estaría ofreciendo. Sobre todo, don Carlos Ricardo, porque mucha gente tiene la idea de que el empleo que se genera en las zonas francas es bilingüe o es de insumos médicos que requiere, digamos, alta precisión. ¿Por qué cambiaría las cosas esto, por ejemplo, para alguien en Guatuso o en Siquirres o en Punta Arenas? Bueno, porque justamente eso es lo que queremos. Este país ha hecho magníficas cosas y tenemos un gran prestigio. Estamos exportando insumos médicos y cosas de una calidad tecnológica espectacular, punta de lanza en todo el planeta en muchos de esos productos, pero también queremos poder seguir produciendo insumos, por ejemplo, siembra de tubérculos o generación pecuaria o, por ejemplo, que productos del mar vengan directamente a pequeñas, medianas o grandes empresas dentro del régimen de zona franca
que las transformen, que les den un valor agregado y que se exporten, y que entonces toda la cadena vaya con los incentivos de zona franca. Esto quiere decir que entonces no vamos a necesitar únicamente personal altamente capacitado, lo vamos a seguir necesitando y queremos que venga, pero también vamos a poderle dar empleo a miles de personas que tienen grandes facilidades en la manufactura, gente que se nos quedó rezagada, porque ustedes recordarán que hace muchos años tuvimos aquí textileras, fábricas como Carters de ropa de niños y niñas, que exportábamos, que se fueron todas a México y se fueron a Honduras y tal, no supimos retenerlas. Bueno, queremos eso, queremos manufactura, queremos textileras, queremos esa complementariedad con respecto a los productos del mar o los productos de la tierra, que entonces toda la cadena tenga incentivos y así impactemos y realmente seamos justos con todas las regiones del país. Otro de los beneficios que plantea o de las ventajas que plantea este proyecto de ley, don Manrique, tiene que ver con el tema de trámites, reducirlos. ¿Cuánto sufren ustedes en las zonas rurales cuando tienen estas iniciativas de establecer empresas o atraer empresas en zonas francas y se topan con la institucionalidad? Sí, vea, eso es una queja constante de parte del sector productivo. Es muy difícil en este país. Es caro producir y es lento, es engorroso. Entonces vemos con muy buenos ojos el concepto, por ejemplo, el silencio positivo. Eso es algo fabuloso. Expliquemos qué significa el silencio positivo, tal vez para que la gente entienda, don Ricardo. Claro, con mucho gusto. El silencio positivo quiere decir que en la ley se establece: el Ministerio de Salud otorgará el permiso de salud en 7 días. Si se han cumplido los requisitos, obviamente. Dirá que sí o dirá que no, pero en 7 días. Si en 7 días no dijo que sí o que no, sencillamente no contestó, la empresa entiende que el permiso le fue otorgado. Y así en un montón de instituciones que vienen justamente en el proyecto de ley, algunos trámites en SETENA, otros trámites en SENASA, otros trámites en las municipalidades. Si eso lo logramos ir compactando, que debería ser también para el resto del país, entonces la tramitología no va a ser una pesadilla, porque aquí también hay mucho de esto. Este país carece en muchos sentidos de la noción o el sentido de la urgencia. Costa Rica tiene que moverse rápido a producir, porque la gente tiene hambre hoy, la gente no tiene empleo hoy, y por eso hemos querido establecer este tipo de parámetros y de nuevo impulso. Las instituciones tienen el plazo para resolver, tienen que hacerlo dentro del plazo, pero saben que si no se resolvió, el permiso va. Don Manrique, porque ustedes sufren eso, el tema de esa burocracia se interpone ante la posibilidad de generar nuevos empleos o de caminar como las empresas y las economías requieren. Exacto, y es que lo acaba de decir muy bien don Carlos Ricardo. El tema del tiempo, o sea, el tiempo en el sector productivo apremia. Cada día que no estoy produciendo, estoy perdiendo y mis competidores sí se están moviendo. Entonces, conceptos como el del silencio positivo y la ventanilla única y los trámites digitales, la pandemia en ese sentido ha sido positiva. Ha demostrado que muchísimas cosas se pueden hacer virtuales, se pueden hacer en línea. No hay ni que ir a hacer fila, ni que ir a hacer trámites, no. Y ojalá una ventanilla única, que es parte de lo que este proyecto plantea, nos parece muy positivo. Más bien, ojalá esto se pueda ampliar al resto del sector económico. Exacto. A toda la población y a todas las iniciativas. Don Ricardo, hablábamos antes del tema de la posibilidad que plantea este proyecto de permitir la generación privada para que los parques generen y puedan tener un autoconsumo sustentable. Eso es posible, sobre todo porque hemos visto durante todos estos meses que en los temas de generación privada el ICE se ha opuesto totalmente y pareciera que el presidente de la República los ha apoyado. Bueno, hay ya en Costa Rica empresas en zonas francas que están generando buena parte de su energía. Lo que no se les permite es vender los excedentes que ellos están generando, como sí se hace en otras partes del mundo. Así es que la respuesta es que sí, por supuesto que se puede. Y al poderse, también pensemos en lo siguiente: va a generar un sector que va a proveer
esa capacitación, la instalación de paneles solares, que va a poder brindar servicios en esas nuevas tecnologías renovables, y por ende también va a ser un sector que va a verse beneficiado con esta ley y va a ser un sector que va a generar nuevas oportunidades de empleo en esas regiones. Así es que yo no veo problemas de, si la ley lo permite, de que estas empresas generen su propia energía eléctrica o parte de ella, como lo están haciendo muchas otras empresas ya en el gran área metropolitana. Para terminar, don Carlos Ricardo, se me quedaban otros dos temas que plantea el proyecto de ley. Uno es el tema del terreno, que plantea autorizar al INDER para que realice alianzas con las empresas amparadas en zonas francas para los temas de terrenos. Y el otro tenía que ver con la reducción de la inversión mínima que se les va a exigir para que se instalen en zonas rurales o costeras. Sí, así es. Bueno, empezando por la última. Tradicionalmente lo que se les ha exigido es la inversión de $500,000, va a poder reducirse a $200,000 y en algunos casos especiales a $150,000. Es decir, vean que no estamos hablando ya de gran empresa o en algunos casos ni siquiera de mediana empresa, estamos hablando de pequeña y de mediana empresa que se va a poder instalar. Y déjenme aquí apuntar algo que me recordó don Manrique cuando mencionaba el tema de nómadas digitales y cuando se mencionaba la parte de educación. Aquí vamos concatenando leyes que hemos aprobado en los últimos años. Una de ellas, la de educación dual. Vean qué importante que es podamos tener estas empresas instaladas fuera del área metropolitana con la obligación para poder recibir los requisitos de que parte de ese personal altamente capacitado dé clases afuera o inicie nuevos emprendimientos de carácter tecnológico como requisito para poder recibir los beneficios de zona franca. Lo que eso va a impactar si lo unimos al programa de educación dual, es decir, jóvenes de colegio yendo ahí durante su periodo de colegio, de manera que cuando salen de la secundaria de una vez ya tienen empleo. Lo importante de este proyecto de ley es que está concatenando producción con educación, con progreso en todo el país y me parece que es un tema muy destacable. Muy brevemente, ¿qué le falta al proyecto? Fue dictaminado en forma unánime en la comisión. ¿Cuál es la ruta y cuándo podría aprobarse? Si pareciera, como lo plantean todos aquí, que tiene muy buen ambiente. Tiene muy buen ambiente, por supuesto que tendrá quienes se opongan a una cosa o a la otra, habrá instituciones a las que no les va a gustar. Yo, por supuesto, creo que debemos de ir al frente, escuchar todas las observaciones y hacer los ajustes que sean razonables, pero lo que lo podamos hacer de la manera más inmediata posible. Francamente, yo quisiera que ese proyecto salga este mismo año y ojalá no solo este mismo año, ojalá entre octubre y noviembre esta iniciativa pudiera ser ley de la República y lo podamos poner a correr, a ver si salimos de ese rezago que tenemos en tantas regiones, pero particularmente en ese terrible desempleo y pobreza de la que nos tenemos que salir corriendo. Así es, y que ojalá si se aprueba así de rápido todo el aparato que tenemos en Costa Rica, que es muy eficiente de atracción de inversiones, pueda cuanto antes salir a la casa de esas nuevas inversiones, que al fin y al cabo lo más importante es que generen empleo en las zonas más vulnerables y también, don Carlos Ricardo, empleo para mujeres, porque está realmente la tasa de desempleo en mujeres es de las más bajas, de las más altas históricamente, y con eso hay que hacer algo. Que en ese sentido, nada más déjeme decir esto, si usted compara el empleo femenino en el resto, digamos, del ámbito laboral costarricense con respecto al empleo femenino en zona franca, usted va a ver el crecimiento en materia de zona franca. Más del 43% de las personas que trabajan en zona franca son mujeres, mientras que por debajo del 38% lo son en el caso de las que no están en zona franca. Así que aquí vamos también a hacer una buena, una magnífica y una justa diferencia. Una gran oportunidad. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto preciso nos den una reflexión final. Empiezo con usted, don Ricardo Monge, de la Academia de Centroamérica. Gracias, Liliana. Costa Rica ha hecho una transformación productiva impresionante desde los años 80, en que se adoptó este modelo de apertura económica, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera directa. Pasamos de exportar 4 productos a un par de países o regiones a exportar hoy día más de 4,000 productos a más de 150 destinos. Claro,
Es un país que ha logrado esto gracias a una tríada, a una institucionalidad extraordinaria, SINDE, Comex, gracias a un marco legal que ha sido mantenido a través del tiempo, y lo que se está proponiendo ahora es ampliar ese excelente modelo a las zonas rurales, favoreciendo con ello más encadenamientos productivos, mayores oportunidades de empleo, mayor generación de riqueza, pero lo más importante, un crecimiento más inclusivo y atender esta creciente demanda de empleo ante la situación actual que estamos viviendo. Así es, muchas gracias. Continúo con usted, don Manrique Rojas, de la Agencia de Desarrollo de la Zona Norte. Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, de los territorios en la periferia del GAM, estamos viviendo una situación donde hay una diferenciación importante entre las oportunidades que tenemos versus aquellos que están concentrados en el GAM. Hemos venido clamando porque se haga una diferenciación para poder habilitar esas oportunidades de empleo para nuestras personas, y este proyecto es un muy buen paso en esa dirección. Claro que falta otro montón de cosas, tenemos que mejorar aspectos como la educación, la infraestructura, y en eso vamos a seguir trabajando, pero sí esperamos que haya una muy buena voluntad política de parte de los decisores en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo de acelerar esto. Esto no es un tema partidario, esto no es un tema ideológico, y la reactivación económica la necesitamos ya. Entonces esperamos que haya esa voluntad para poder de manera acelerada tramitar esto y que sea una realidad lo más pronto posible. Muchas gracias, don Manrique. Cierro con usted, don Carlos Ricardo Benavides, uno de los diputados impulsores del proyecto. Bueno, ese es un proyecto que urge, es un proyecto maravilloso que está fundado sobre bases técnicas, pero que lo vamos a hacer realidad para que impacte nuestra economía de una manera determinante. Y yo quiero decir que aquí vamos a combatir además una de las enfermedades más graves que puede tener una economía, que es la informalidad. Costa Rica tiene en el sector informal más de la mitad de los trabajadores. En zona franca eso no es permitido, es decir, para poder recibir los beneficios de zona franca la gente tiene que estar matriculada con la caja, tiene que responder a las cuestiones de carácter tributario, a las cuestiones de orden registral, es decir, se trata de empresas formales. Así que aquí no solo vamos a dar muchísimo empleo, sino empleo formal, empleo de muy buena calidad, y además vamos a adicionar educación y capacidad a las comunidades para seguir creciendo. Así que, bueno, vamos con todo con este proyecto de ley. Reactivación económica ya. Empleo, 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 pero sobre todo empleo donde más se necesita. Y todas las iniciativas que vayan hacia esa meta las apoyamos aquí en Estado Nacional. Muchísimas gracias a nuestros invitados y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Estado Nacional.